Capítulo 7. Antes de la posesión. Hablar del demonio no es sencillo, aunque les interesa a todos, sin excluir a nadie. También lo sabe el Papa Francisco, quien en sus primeros discursos y homilías ha hablado repetidamente de él. Pero debo decir que todos los papas recientes han incluido el tema del diablo en sus discursos. ¿Por qué el diablo les ataca a todos desde el nacimiento hasta la muerte? Porque él es el tentador, el demonio que odia a Dios y por ello tienta al hombre hacia mal, y tienta a todos los hombres y siempre. San Pedro dice, el diablo, como león rugiente, da vueltas y busca a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Es decir, busca el punto débil de cada uno para atacarlo. Y recordemos a San Pablo en la carta a los Efesios. En definitiva, cobrad fuerzas en el poder soberano del Señor. Revestíos de la armadura de Dios, para que podáis resistir las tentaciones del diablo. Efesios 6:10 al 12. En pocas palabras, los espíritus del mal nos circundan en el aire, siempre están con nosotros por todas partes. Siempre están alerta y dispuestos a atacarnos. Quisiera que dos frases permanezcan en todos. Jesús dice, quien no está conmigo está contra mí. Es decir, o estás conmigo o estás con Satanás. No hay término medio. A muchos les gustaría que lo hubiera, pero no lo hay. Y otra frase que muchos repiten, creo pero no soy practicante. ¿Cuál es la respuesta que hay que darle a quien habla así? Esta: todos los diablos creen en Dios, pero ninguno de ellos es practicante. Satanás está en todas partes y siempre tenta incesantemente. Por ejemplo, estás en compañía de tus amigos que fuman marihuana y a ti se te pasa por la mente la idea de fumar y probar. Tú crees que es una iniciativa tuya. Sí, es verdad, tú eres quien actúa, pero detrás de tu acción está la tentación de Satanás, y has caído en ella. Satanás tienta a todo el mundo, desde el nacimiento hasta la muerte, hasta el último instante. Recuerdo siempre al padre Cándido Amantini, mi maestro. Fue exorcista en Roma, en la Scala Santa durante 36 años. Toda su vida combatió a Satanás y también tuvo que combatir en el momento de su muerte. Esto se veía en la expresión de su rostro, que por momentos se ponía rígido y se endurecía. Estaba combatiendo contra Satanás. Desde el inicio hasta el fin, la batalla contra el mal es para todos los hombres hasta el último instante de su vida. La tentación de Satanás para llevarnos al infierno vale para todos, y también, como hemos dicho, su acción extraordinaria, cuando ataca a través de la posesión diabólica y de la vejación diabólica. Es interesante entender cómo se comporta el diablo en estos casos, es decir, cómo se comporta antes de ser descubierto y cómo se comporta cuando lo ha sido. Hablemos del antes, de lo que sucede antes que Satanás pueda poseer una persona. Muchas veces he encontrado individuos que nunca tuvieron la más mínima idea de que podían ser víctimas de infestación diabólica y que al ir a un santuario mariano o a una oración de liberación empezaron a gritar y blasfemar. Entonces se dieron cuenta de que en ellos había algo de lo que no se habían percatado. Una presencia. La descubrieron sorprendidos. Ahora ven lo escondido que ha actuado el demonio en ellos durante años, quedándose completamente oculto para que no lo notaran. A veces hay perturbaciones que muestran que hay algo más de lo que los médicos pueden diagnosticar. Son males que nadie logra curar. Entonces uno se da cuenta de que podría tratarse de un mal de otra naturaleza, no de un mal natural, sino sobrenatural, un mal de origen diabólico.
El caso más común es cuando uno está ante males psíquicos. No siempre, pero a veces, los especialistas no descubren nada o hacen un diagnóstico y creen que han resuelto el problema, pero no han resuelto nada. Una de las cruces más pesadas para estas personas que no saben que son golpeadas por un mal de este estilo es que son tomadas por maniáticas, pero en realidad no tienen nada. Además, muchas veces tienen largos periodos en los cuales están bien, y entonces quienes viven en su entorno no dicen que no tienen nada, pero luego de un momento a otro el sufrimiento resurge y produce graves malestares. Así pues, estas personas, cuando no encuentran ninguna ayuda en los médicos, ¿qué hacen? O se resignan o empiezan a acudir a magos, adivinos, hechiceros. De este modo, los males que hay en ellos empeoran cada vez más. Si eran pequeños, se vuelven grandes. Quien recurre al exorcista, en cambio, no lo hace porque sepa que existe este ministerio, sino porque un amigo o un sacerdote le aconsejan que lo haga. La acción del exorcista siempre es útil porque acerca a Dios y a los sacramentos. Es ante todo una acción de conversión. El exorcista, en todo caso, intenta entender por qué una persona sufre un mal determinado. A menudo hay un origen claro del cual es culpable la persona que sufre. En ocasiones, quien tiene un malestar de este tipo lo tiene porque ha participado por un cierto periodo en sesiones espiritistas o ha intentado hablar con los difuntos a través de la escritura automática o con un aparato eléctrico. Estos métodos son puertas que se abren al mal. Dice el Deuteronomio: no haya en medio de ti quien queme en sacrificio a su hijo o a su hija, ni quien practique la adivinación, el sortilegio, la superstición, el encantamiento, ni quien consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni quien interrogue a los muertos, pues todo ello es abominable a los ojos del Señor tu Dios. Deuteronomio 18:10 al 12. El contacto con los muertos es siempre nefasto, porque cualquier contacto es una ilusión, una falsedad. Hay que vivir de la fe y de la verdad, encomendar a Dios las almas de los difuntos, orar por ellos y no buscarlos. Hay muchas personas en el purgatorio y se debe orar por ellas. Buscar otras vías hace daño, mucho daño. Así pues, el exorcista indaga sobre el malestar. Hace muchas preguntas. ¿Cuándo comenzó el malestar? A menudo encuentro jóvenes que después de años de compromiso han dejado a su novia, pero esta, que sería la futura esposa, no se resigna y ha jurado venganza. A veces, ciertas promesas hechas por personas malvadas tienen la voluntad de hacer el mal y logran su cometido, recurriendo a magos, cartománticos y médiums. Por eso es útil un interrogatorio antes de comenzar. ¿Cómo se comporta el demonio durante este interrogatorio? Está escondido, busca engañar al exorcista y hacerle creer que la persona está enferma, pero no poseída. Recordemos lo que sucede después del episodio angélico de la transfiguración. Están los 9 apóstoles esperando a Jesús y se encuentran con un endemoniado que presenta actitudes que hacen que parezca alguien que tiene un mal natural. El demonio simula. Intenta no ser descubierto. El interrogatorio preliminar del exorcista es, pues, muy importante para descubrir si se trata del demonio o no. Sin este interrogatorio es difícil tener un correcto discernimiento. Luego empiezan los exorcismos. ¿Cómo se comporta el demonio? Al principio está callado. Intenta no reaccionar, al menos para esconder la gravedad de la posesión.
No siempre lo logra. Muchas veces se ve obligado a manifestarse por la fuerza de los exorcismos o de las oraciones. Recuerdo a un joven que ante la primera bendición daba signos muy débiles. Pensé que no tenía nada. La segunda vez se puso furioso, gritaba y se arrastraba por tierra. La fuerza de la oración y de los exorcismos, de los muchos exorcismos. Tengo bien presente a una persona que había sido exorcizada muchas veces y por diferentes exorcistas, y ninguno había encontrado nada. Pero ella insistía, hasta que después de un tiempo un exorcista que jamás la había visto la exorcizó y encontró una posesión profundísima. En todo caso, un dato es cierto, a la larga el demonio no sabe y no puede resistir a la fuerza de los exorcismos, y cuando más se exorciza, tanto más emerge el malestar y a menudo golpea duramente, de modo que por un tiempo las personas poseídas están peor que antes. También es cierto que no siempre sucede la liberación definitiva, pero siempre hay una mejoría. Exorcizando, el sacerdote percibe qué es lo que más fastidia al demonio. Es decir, hay algunas frases en latín que causan daño al demonio, y entonces el sacerdote debe repetirlas. Muchas veces he repetido la frase, deja las misas negras. Al repetirla, el poseído vociferaba, y yo le repetía más. Cuanto más la repetía, tanto más furioso se ponía el demonio, signo importante de que estaba sobre el camino correcto. Con todo, el demonio siempre intenta no hablar, estar mudo, porque espera que el exorcista se canse. En el libro El signo del exorcista, San Pablo, Madrid 2013, hablo de un hombre que exorcicé durante años sin poder liberarlo. Luego este hombre fue a Rezo a ver a otro sacerdote que en poco tiempo lo logró. ¿Cómo no pude hacerlo yo? El padre Cándido Amantini me dijo, hay quien siembra y hay quien recoge, y el Señor es el que determina quién tiene la gracia de llegar a la liberación. El ritual obliga a los exorcistas a no dialogar con los demonios. Las preguntas solo pueden estar dirigidas a la liberación, no por curiosidad, y lo primero que se debe preguntar al demonio es su nombre, pues el que lo diga significa que ya ha empezado a ponerse al descubierto. Ya no puede esconder más. Sin embargo, siempre es necesario recordar que si uno hace preguntas por curiosidad al demonio, está cometiendo un error y quien pierde es el exorcista. Por ejemplo, una persona desaparece y el exorcista le pregunta al demonio ¿dónde está esa persona? Error, pues si hay alguien que nunca ayuda es precisamente el demonio. La fuerza de la posesión se hace evidente también por los nombres que el demonio asume. Si el demonio tiene nombres bíblicos, Belcebú, Satanás, Lucifer, Asmodeo, significa que es un demonio fuerte, muy fuerte. A menudo el exorcista pregunta ¿cuándo saldrás? El demonio responde, pero no siempre acierta. Una vez un poseído me dijo que el demonio saldría el 8 de diciembre, gran fiesta mariana, y casi le creo. En efecto, el 8 de diciembre salió después de un exorcismo de 5 horas y media, pero nada. La persona parecía libre, había saltos de júbilo, pero después de una semana todo fue como antes. Eran mentiras. El demonio siempre es mentiroso. No por casualidad Jesús lo llama el príncipe de la mentira. Para combatirlo es necesario presentarse limpios, estar bien confesados. El padre Pellegrino Enerti fue exorcista en Venecia durante 40 años y me decía, yo me confieso un día sí, un día no, y a veces uno sí y el otro también.